Advertencia, el siguiente programa es para gente grande. ¡Hola! Bueno, para los chaparritos y chaparritas también. Escúchalo a todo volumen, pero mucha atención, que su alto contenido de verdad puede incomodar a quien esté a tu alrededor. Pasa la voz en Sin Censura. Sin Censura. Con Vicente Serrano. Comienza ya. Amigos, amigas, ya estamos listos para hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Estamos transmitiendo en vivo y en directo este espacio libre como el viento. Y para iniciar le pido que nos apoye dándole clic al dedito hacia arriba, dándole clic al pulgar hacia arriba. Este es el like que necesitamos para pegarle al algoritmo, sacarle la vuelta a las campañas que pululan en nuestra contra en las diferentes plataformas, sobre todo en YouTube, y para que se mueva, para que circule entre más personas esta transmisión en vivo y en directo, honesta y con la verdad por delante. Si nos hace el honor, si cree que estamos cumpliendo con informarle como usted se merece, suscríbase a nuestros dos canales, Sin Censura TV, en donde está viendo esta transmisión en vivo y en directo, y Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,5 millones de suscriptores. De antemano, muchas gracias por su apoyo y por su compromiso económico, gracias a las personas que nos envían superchats para que mantengamos nuestra independencia y poder hablar de todo y de todos. Y si no me cree, aquí van las noticias más importantes, sin pelos en la lengua, sin censura. Tenemos que analizar lo que publica la revista Proceso en torno a que Televisa y TV Azteca, si bien es cierto, el año pasado recibieron contratos por montos inferiores en 77.8% y 70%, comparando con lo que recibieron en gobiernos de Enrique Peña Nieto, en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, siguen como los más beneficiados por la publicidad oficial, ya que concentraron 303 y 284 millones de pesos respectivamente. ¿Usted qué piensa? ¿Qué piensa de que Televisa y TV Azteca sean los medios en donde más dinero sigue gastando el gobierno, en este caso el gobierno de la Cuarta Transformación? En otras noticias, en los últimos 10 años le dieron presupuestos de hambre al IMSS y al ISSSTE. Así nos agarró el COVID-19. En el sitio digital, sin embargo, MX, se revela que los presupuestos de los principales institutos de salud pública de México, el IMSS y el ISSSTE, no han sido reforzados de manera constante en los últimos 10 años, o sea, en los gobiernos prianistas, el de Calderón y el de Enrique Peña Nieto. Y actualmente, en un México que invierte poco en salud pública y en el que la pandemia de coronavirus no ceja, existen denuncias por falta de condiciones para garantizar la seguridad de los trabajadores de la salud. Por cierto, si hacía falta un video, un documento para desmentir las fake news, las mentiras de Eugenio Derbez, el comediante mexicano que decía que en Tijuana los hospitales parecían zona de guerra, ya le voy a presentar precisamente un recorrido en video que desmontará, exhibirá las noticias falsas, y yo no sé si lo hizo en buena onda, en buena fe para ayudar Eugenio Derbez, o una de dos, lo hizo con mala leche, con mala fe, o se lo chamaquearon. Vamos a presentarle eso. También tenemos confirmada para el día de hoy entrevista con Irma Eréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública. Ya estaremos platicando de temas relevantes con la secretaria también. La Organización Panamericana de la Salud solicitó a los países del continente americano ampliar y acelerar de forma urgente la aplicación de pruebas de diagnóstico de coronavirus con la finalidad de tener una comprensión más precisa de la pandemia en la región. En México se acercaría ya la fase 3, estaríamos a días de que se declare la fase 3 en nuestro país, y el subsecretario López-Gatell llama a seguir en casa, que son días claves para aplanar o no la curva de esta pandemia. El Valle de México, de hecho, tendría propagación
que podría ser ya de fase 3, admiten las autoridades. Eso sí, dice el doctor López-Gatell que descarta declarar fase 3 regionalizada, que en caso de que se declare la fase 3 sería a nivel nacional. Esto sí que preocupa. Una encuesta realizada por Covarrubias y Asociados asegura que el 40% de los mexicanos considera que no se enfermará de coronavirus, el COVID-19, y que 2/5 partes de los encuestados no considera que contraerá el COVID-19, pero poco más de un cuarto de los encuestados, el 28%, sí ve el contagio como una posibilidad. Pero ¿qué nos pasa, hombre? Diría el buen Héctor Suárez. México bajó producción petrolera dentro de sus posibilidades. El presidente dijo en la mañanera que a pesar de la reducción en la producción petrolera tras el acuerdo con la OPEP, el acuerdo beneficiará a México, por lo que agradeció la intervención de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y rechazó que se tenga un acuerdo secreto con el presidente estadounidense. De hecho, López Obrador asegura que el acuerdo con la OPEP no afecta a México, y la secretaria de Energía, Rocío Nale, destacó el reconocimiento de Vladimir Putin a México ante la OPEP. La secretaria de Energía, quien también estuvo en la mañanera, destacó el apoyo y reconocimiento que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le dio a México durante la negociación con la Organización de Países Exportadores de Petróleo y los países que no forman parte, aunque colaboran. Rocío Nale reporta un avance del 60% en la rehabilitación de refinerías. La directora de investigación del Fondo Monetario Internacional dijo que el encierro masivo que impuso la pandemia del COVID-19 no era excepciones y que el mundo va rumbo a la mayor crisis en 90 años. ¿Será que también nos estarán vendiendo la idea para que los países pidan sus préstamos y se endeuden más? Incertidumbre política en México presionará también a la economía en 2020, dice el Instituto de Finanzas Internacionales. ¿Incertidumbre política? Bueno, pues dicen que hay una incertidumbre política que prevalece en México y que es un factor de presión para la economía en un contexto de choques externos por la propagación del COVID-19, la caída del precio del petróleo y el paro total de actividades productivas para contener la pandemia. El presidente, por cierto, cuestiona en la mañanera las calificadoras y al Fondo Monetario Internacional por sus proyecciones negativas sobre la economía mexicana en medio de la contingencia por coronavirus. No existe normalidad. ¿Cómo califican ahora, o mejor dicho, cómo descalifican ahora a México?, preguntó el presidente. Una investigación de la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez subrayó la necesidad de que México lleve a cabo acciones coordinadas con las economías avanzadas debido a la debilidad institucional y financiera que caracteriza a las economías emergentes como México, pues de lo contrario advirtió que no se podrá hacer frente al impacto económico generado por la pandemia del COVID-19, pues que le avisen a la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez cómo se ha negociado, cómo se ha reconocido a México por las 3 principales potencias del mundo, las que estarían abiertas no solamente a aplaudir, sino a el acercamiento necesario con el gobierno de la Cuarta Transformación, y me refiero a los gobiernos de China, que está facilitando la llegada de insumos a México para hacerle frente al COVID-19, Rusia, que ya decía, reconoció la negociación de México ante la OPEP, y un Donald Trump, un presidente de Estados Unidos, que respalda la postura firme de México de no aceptar la imposición de una reducción en la producción petrolera de hasta el 23%. Un estudio de opinión de las empresas SRS y OVNI por medio de Amblometrics revela que si hoy se celebrara el ejercicio constitucional para la revocación del mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador obtendría un mejor resultado que durante las elecciones de 2018, pues el 60.4% de los entrevistados pide que continúe en el cargo. Y como el presidente mandó la iniciativa para que
Pues para que se calmaran las aguas. Y esos que dicen que está cayendo la aprobación del presidente, esos que tanto critican al presidente, esos de los partidos de oposición que dicen que es un desastre el gobierno de la 4T, como mandó una iniciativa para que se adelantara la revocación de mandato, pues les tengo esta noticia. Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, de Morena, dice que PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano rechazan adelantar la revocación de mandato. No, si se les hace así, no, si da frío. Le tienen pavor al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también tienen que admitir que no pueden vivir sin estar madreando al presidente Andrés Manuel López Obrador. El espacio institucional de La Razón, Rosones, asegura que es muy probable que durante la presente semana esté de vuelta en el país el avión presidencial que desde diciembre de 2018 se encuentra en un hangar de California, donde fue puesto a la venta con ayuda de una oficina de transparencia de la ONU. Dice que pese a que se identificaron 46 potenciales compradores, todavía no se ha logrado ser vendido, por lo que hoy miércoles, personal militar estaría despegando rumbo a Estados Unidos para revisarlo y traerlo de vuelta. En México, las autoridades de salud confirman 5,399 casos positivos del COVID-19, que hay otros 10,792 casos sospechosos, pero que desafortunadamente ha brincado la cifra de muertos a 406 fallecimientos. El 70% del total de las muertes se ha registrado en hombres. La hipertensión, o sea, la presión alta, la diabetes y la obesidad continúan siendo respectivamente los primeros 3 padecimientos asociados a las muertes por coronavirus. Diputada del Partido Encuentro Social, el PES, ignora cuarentena y hace fiesta en la playa. La diputada federal del PES, María del Carmen Cabrera Lagunas, organizó una fiesta privada en la playa Troncones, municipio de La Unión, en Guerrero, a pesar de la cuarentena establecida para prevenir los contagios del coronavirus. Vicente Fox, el expresidente de México, reaparece en redes sociales y asegura que la oración logró que cúspide del COVID-19 descendiera en días santos. Imagínense qué estado laico mantuvo Vicente Fox en su presidencia, pero bueno, el expresidente expanista o panista, ya no sé ni qué chingados traen en el PAN, Vicente Fox, dijo que la fuerza de la mente y la oración consiguió que la cúspide de los casos de coronavirus comenzara a descender justo en los días santos de la Semana Mayor para los católicos, esto es del 6 al 10 de abril. Lili Téllez, la comunicadora, periodista, en algún momento de TV Azteca y de SDP Noticias, convertida en senadora, deja bancada de Morena en el Senado. Dice que por diferencias de criterio, anunció por medio de su cuenta de Twitter que dejaba al grupo parlamentario de Morena en el Senado por diferencias de criterio, agradeciendo al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, con quien le tocó hacer campaña para llegar al Senado. También reconoció al presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, el morenista Ricardo Monreal, y al presidente Andrés Manuel López Obrador por el respeto que han tenido hacia mi persona. Me quedo como senadora sin partido, comprometida a seguir hablando con la verdad. Yo pregunto, ¿qué piensa la gente en Sonora que votó por Lili Téllez porque era candidata de Morena y porque era respaldada por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Ahí se las dejo de tarea. 6 alcaldes de Nuevo León salen de sus partidos por el combate al coronavirus. En Nuevo León, 6 presidentes municipales de la zona periférica anunciaron la separación de sus partidos políticos
argumentando que la renuncia se debe a que no actuarán con base a ocurrencias y que tampoco aceptarán medidas sanitarias sin sustento ante la falta de apoyos que han tenido por parte de las autoridades para contrarrestar la pandemia del coronavirus. Ya estaremos platicando qué partidos dejaron estos presidentes municipales. Quien también reapareció en redes sociales fue el expresidente priista, el copetón Enrique Peña Nieto, para lamentar la muerte del exgobernador del Estado de México, el priista José Ignacio Pichardo Pagaza. Murió a los 84 años de edad, estaba siendo intervenido quirúrgicamente por un aneurisma en la vena aorta en un hospital de la Ciudad de México cuando falleció. Quien también murió fue Otón Cortés Vázquez, acusado de ser el segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Otón Cortés, quien fue acusado y posteriormente absuelto del homicidio del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, sucedido el 23 de marzo de 1994 en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California, falleció por un infarto. Y nuestra solidaridad a el corresponsal de la revista Proceso en Guerrero, quien está recibiendo amenazas. El Frente Unido de Policías Comunitarias de Guerrero denunció las acusaciones y amenazas al corresponsal de la revista Proceso en ese estado, Ezequiel Flores Contreras. Como siempre, en estos casos, sin distingos y sin ningún tipo de interés, nuestra solidaridad con los colegas amenazados, aunque nuestros malquerientes ni eso han tenido la dignidad cuando a nosotros nos amenazan de muerte. Y no me refiero a la revista Proceso, ni a este corresponsal, ni mucho menos. Pero sí quería decirlo porque si no se me hace cáncer en el pecho. Nuestros malquerientes ni eso han hecho por dignidad y de buena fe. Solidarizarse con nosotros cuando nos han amenazado de muerte. Pero nosotros sí, ante estas denuncias, decimos nuestra solidaridad con el corresponsal de Proceso en Guerrero. De las noticias que estamos siguiendo para ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura, recuerde que encuentra esta y más información, además de nuestros comentarios, nuestras opiniones sin censura, en nuestro canal, así que le pido que se suscriba a nuestros dos canales, Sin Censura TV y Sin Censura Media, en donde tenemos ya más de 1,5 millones de suscriptores. De antemano, muchas gracias por su apoyo. Recuerden de darle clic al dedito hacia arriba, clic al pulgar hacia arriba, ese like que necesitamos para que circule la transmisión en vivo y en directo, para que le peguemos al algoritmo, para que le saquemos la vuelta a las campañas de esos malquerientes de Sin Censura. Échenos la mano de antemano, muchas gracias.